Javier las tiene los días viernes, entonces por eso nada, son los cambios nada más, ¿sí? ¿Sí? Por eso acá de Junín, ¿sí? En Junín los tienen los días viernes. Nada, es eso. Lo que les quería comentar es que la semana próxima tenemos presencial en la sede y la otra, ¿sí? Eh, esta pasaría a ser de manera virtual, pero el día viernes junto con los alumnos de Junín, ¿sí? Que la da Javier. ¿Estamos de acuerdo? Después, la semana próxima se los vuelvo a comentar. Bueno, entonces hoy empezamos a ver, el otro día vimos capa de enlace, vamos a ver la parte de Ethernet, ¿sí? Entonces tenemos acá una unidad, ¿sí? La parte 2, ¿sí? La parte 2 de Ethernet, donde, bueno, un pequeño raconto de lo que nos estuvimos viendo la semana pasada, donde veíamos que teníamos una sincronización de la trama, teníamos que tratar de poder identificar el comienzo y el final de una trama, ¿sí? Entonces nos venían de la capa física bits, ¿sí? Y habíamos visto que teníamos el bit stuffing, ¿sí? Una manera para poder identificar el inicio y el fin de una trama. Estuvimos hablando de control de flujo y el control de errores que podíamos tener en dicha capa, ¿sí? El direccionamiento, si recordamos, teníamos una dirección física dada por el fabricante, ¿sí? Veíamos que en nuestros equipos, en mi PC, ¿sí? Teníamos una dirección MAC, una dirección dada por el fabricante y un número de serie, entonces identificábamos, ¿sí? Dentro de la capa 2, ¿sí? A ese dispositivo, en este caso en una red de área local LAN. Habíamos visto donde teníamos tramas de datos y también había tramas de control, ¿sí? Entonces enviábamos una trama, podía ser de datos y el receptor nos enviaba una trama de control, ¿sí? Si era orientado a la conexión y nos decía llegó de manera correcta o incorrecta, devuélveme la trama 48 que no me llegó, ¿sí? Había tramas de datos y tramas de control, y la optimización que habíamos visto era que además de enviar la trama de datos, podíamos incorporar control en esa trama de datos que enviábamos. ¿Recuerdan alguna duda o pregunta sobre eso? Se está viendo la presentación, ¿no? Sí, eso que veía, sí. Yo ahora me... Sí, sí, se veía. Ok, listo. Por las dudas, cualquier cosa me paran, me dicen. Bien. Y habíamos visto la parte de ventana deslizante, ¿no? Donde la ventana decíamos que era de una unidad, ¿sí? Era el stop and wait. Y habíamos visto donde si el enlace funcionaba de manera correcta, ¿sí? No había ningún problema, ¿sí? Entonces enviaba una trama, me llevaba el acknowledge, el ACK de esa trama que llegó corriente. Mientras tanto yo estaba, ¿sí? Rascándome, esperando el acknowledge, ¿sí? Yo podía enviar una, dos, tres tramas y enviar que el destinatario me envíe una ACK, un acknowledge de que esas tramas hayan llegado correctamente. Entonces, bueno, ampliamos la ventana de poder enviar más tramas y con uno solo ACK, ¿sí? Una sola trama de control del receptor, me indicaba que las tramas que yo había enviado habían llegado de manera correcta. Y era una manera de optimizar ese enlace. A su vez, habíamos visto que teníamos una subcapa de la Logical Link Control que hoy la vamos a seguir mirando y observando en esta clase.
Estuvimos charlando sobre la comunicación ALOA, ¿sí? Que era la comunicación base donde alguien tenía que transmitir y enviaba, tengo datos que transmitir y lo ponía, ¿sí? En el medio para que todas las estaciones la escuchen y aquel que era el destinatario la recibía y la procesaba. Pero ¿cuál era el inconveniente? ¿Sí? Que había muchas colisiones. Entonces habíamos visto donde que era conveniente, ¿sí? Enviar en determinados tiempos, entonces las colisiones con el halo ranurado, ¿sí? Eran menor, ¿sí? Y aumentaba el rendimiento de nuestro sistema un 19%. Hasta donde vimos que era, que hoy lo vamos a seguir mirando con Ethernet, eh, con Bob McAfee, que, bueno, que era el CCMA-CD, que era el control acceso múltiple con eh, detección de portadora, carry sensing, detección de portadora y detección de colisiones, ¿sí? Hoy lo vamos a seguir charlando. Bueno, eso es lo que vimos. Vamos a ver Ethernet. Ethernet viene de la mano de Bob Metcalfe, que es un investigador, un ingeniero que estuvo trabajando en Xerox, ¿sí? Trabajaba en Xerox, e inspirado en el ALOA, ALOANET, ¿sí? Eh, bueno, generó un protocolo, ¿sí? Para gestionar ese tráfico en una red compartida CCMA-CD, ¿sí? La idea era tratar de, en un medio compartido, ¿sí? Eh, que se puedan comunicar distintas computadoras. Y él fue el que fundó Tricom. ¿Conocen la marca Tricom? Que era el inventor de Tricom. Bueno, él, después de Xerox empezó a vender, ¿sí? Placas de red, ¿sí? De la marca Tricom, que eran computadoras, comunicaciones y compatibilidad, ¿sí? Por eso era Tricom, ¿sí? La marca Tricom, ¿la conocen o no? Placas de red Tricom. ¿Alguna vez? Imágenes. Son. Hoy, después un poquito más tarde vamos a. ¿Sí? Son estas placas, ¿sí? Y tienen que ver con cable coaxil también, ¿sí? ¿Sí? ISA, ¿eh? De todo, estas placas de red. Tricom que, bueno, nada, la idea de él era con el protocolo CCMA-CD, ¿sí? Poder conectar en un medio compartido muchas computadoras, ¿sí? Se hizo millonario, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿No? ¿Estamos? Bueno. Entonces, bueno, Bob McAuliffe, eh, decimos que estuvo trabajando en Xerox, ¿sí? Entonces ahí en el 78, ¿sí? Tres empresas, DEC, Intel y Xerox, armaron el estándar DICS IEEE 802.3, ¿sí? Entonces ahí este, eh, estas empresas empezaron a armar este protocolo Ethernet. Entonces, bueno, acá viene Bob, donde empezó a armar sus placas de red, ¿sí? Y 10 base 5, ¿sí? Era a través de un cable coaxil grueso, ¿sí? Acá vamos a ver 10 base 5, acá ven, fíjense que tiene un cable de red eh, coaxil, ¿sí? Un coaxil era, acuérdense, ¿se acuerdan que habíamos visto un cable coaxil?
Cable coaxil, ¿sí? Este era un cable coaxil donde, ¿sí?, tiene un alma de cobre, un revestimiento, ¿sí? Y una aislación, ¿sí? Entonces, esto era un cable de coaxil grueso, ¿sí? Así. Entonces, acá era como que un cable vampiro, quiere decir que una punta llegaba al alma de cobre y hacía conexión, ¿sí? Y esto es un tipo bus. ¿Se acuerdan que nosotros las computadoras las conectábamos tipo bus? ¿Sí? Entonces, teníamos Profe, el me medio. parece que se Sí, congeló la presentación, ¿eh? se cortó la presentación. ¿Vale? Quedamos ahí en la nada. Igual, profe, se ve acá, se ve que estás compartiendo pantalla. Claro, se había congelado en Chrome, la verdad. Se ve congelado. Bueno, esperen que me paso. Ahora no, ahora es mueve el mouse, pero no está congelado, me parece. Me paso Ay, a otra red, a ver. Ahí, a ver. Ahora. Aquí estoy de vuelta. ¿Se me escucha ahora? ¿Vamos bien? ¿De vuelta? Sí, Todo sí. bien, todo bien. Bueno, me cambié de otra red por las dudas. ¿Sí? Bueno, estábamos en esta parte, ¿sí? Con un cable coaxil grueso, ¿sí? Un cable coaxil grueso. Se llama 10 base 5. El base 5, fíjense acá, el base 5 corresponde al segmento. Cada segmento podía tener hasta un repetidor regenerativo, ¿sí? 500 metros. Fíjense que con un cable coaxil delgado, ¿sí?, es 10 base 2, quiere decir que llegaba cada segmento a casi 200 metros, ¿sí? La diferencia que el cable coaxil grueso, como lo vemos acá, ¿sí? Un cable coaxil que era de esta, con un cable, un alambre, un alma de cobre grueso, ¿sí? Donde el conector, ¿sí?, tipo vampiro, ¿sí?, se conectaba a ese alambre de cobre en el medio, ¿sí? Y esta era la placa de red, ¿sí? ¿Sí? Esta es la placa de red, ¿sí? Acá se conectaba a la computadora. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá podía conectar, ¿sí?, tipo bus las distintas computadoras, ¿sí? 10 base 5. Por cada segmento podía incorporar 100 nodos, o sea, 100 dispositivos en 500 metros, otros 100. ¿Sí? Yo podía tener hasta máximo, vamos a ver que son 2500 metros, ¿sí? 5 segmentos de 500 metros cada uno, ¿sí? Esa era lo máximo. Fíjense que la señalización utilizábamos banda base, ¿sí? Quería decir que nosotros íbamos a codificar, ¿se acuerdan?, con Manchester, ¿sí? En 10 base 5, 10 megabits, ¿sí? Entonces usábamos una codificación Manchester donde teníamos transiciones negativas para un 0, una transición positiva en la mitad del tiempo de bit para un 1, ¿sí? Entonces pasábamos de menos 0,85 volt a más 0,85 volt, una transición positiva en la mitad del tiempo de bit, y eso era una codificación 1,1 en una codificación Manchester.
Podíamos incorporar repetidores regenerativos, hasta 4 repetidores regenerativos, entonces teníamos 500, un repetidor, 500, un repetidor, 500, un repetidor, 500, un repetidor, ¿sí? 5 tramos de 500, podíamos llegar hasta 2500 metros como máximo, ¿sí? Bien, entonces ahí estos transceptores, ¿sí? Utilizaban CSMA-CD, ¿sí? Utilizaban los que habíamos visto, una electrónica para poder detectar la portadora y detectar colisiones. Recuerden que cada vez que este transmitía, metía información en el medio. Este es un terminal, una resistencia de 50 ohms que consumía esa señal, estas tensiones de positivo y negativo, y no hacían rebotar la señal en el medio, ¿sí? Entonces la señal viajaba, llegaba a este dispositivo, llegaba a este dispositivo, llegaba a este dispositivo, y si la MAC destino era este la desechaba, y este la aceptaba, ¿sí? MAC origen, MAC destino, ¿sí? Entonces el medio es compartido. Entonces teníamos que tener detección de portadora. ¿Por qué? Cuando este empezaba a transmitir, ¿sí? Y llegaba hasta la información acá, hasta acá, si este quería transmitir, ¿qué hacía? Primero censaba, ponía la oreja en el medio, si había eh, información que estaba viajando por el medio, se quedaba callado, no esperaba el próximo turno de poder enviar, ¿sí? Y también podía detectar colisiones, eso lo habíamos visto la semana pasada. Hasta ahí vamos, ¿sí? Entonces, bueno, Bob, ¿sí? Empezó con Tricom, empezaron a armar toda esta parte de vender las placas de red, ¿sí? Para conectar los distintos equipos, ¿sí? A la red de datos. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Como habíamos visto en una pestaña que estuvimos hablando, donde tenía el cable coaxial grueso, ¿sí? Es este, y la parte de un conector vampiro donde llegaba hasta el centro del alma de cobre para conectar al equipo. Y recuerden que cada vez que si este se desconectaba o estaba medio suelto, la red se caía. Entonces empezamos a utilizar un cable delgado. La idea de esto, en vez de tener un alma de cobre, ¿sí? En el 10 base 2 ahora, 10 base 2, un cable coaxial delgado, en vez de tener un alma de cobre grueso, tenía filamentos de cobre y era más flexible, ¿sí? Entonces este tipo de conectores son más robustos. Acá conectaba tipo, ¿sí? Con media vuelta. Si este era el final, ¿sí? Ponía como una resistencia de 50 ohms, entonces esta era la parte final. Todo esto con cable coaxial, ¿sí? ¿Sí? La misma manera, tipo bus, ¿sí? La misma manera tipo bus, eh, como habíamos visto en esta, en esta filmina de acá, pero ahora con un cable coaxial delgado. Hasta ahí se me va entendiendo, se va viendo bien. Joya, bien. Después, bueno, ya después de esto empezamos un cable a UTP, ¿sí? Acá, como habíamos visto acá, en esta parte, ¿sí? Empezamos con un cable UTP que se llama 10 base T, y ya ahora incorporamos, ¿sí? Una placa de red, ¿sí? El Nexo Tricom lo que empezó a usar entre el 10 base 2 y el 10 base T, ¿sí? Sacó esta placa de red. Miremos, a ver, placa de red, Tricom, BNC y Ethernet. A ver. Fíjense que ahora ya venían, las primeras fueron, bueno, vos tenés tipo todavía la conexión con cable del coaxial delgado, y si ya tenías UTP podías conectar esta, ¿sí?
a lo que va más adelante vamos a ver al hub, ¿sí? Un hubcito. Con esto, acuérdense que modificábamos la manera de conectarnos, la topología física cambiaba. Con esto era una topología física bus y con esto teníamos una topología física estrella. ¿Sí? Y acá tengo las tres, miren. La de cable coaxil grueso, delgado y UTP. ¿Bien? Y bueno, y después 10 base F por fibra óptica. Bien. Llegamos a donde teníamos que detectar la trama, ¿sí? El preámbulo, MAC destino, MAC origen, el tipo de datos, ¿sí? El tipo de datos. Entonces acá, el tipo de datos ya teníamos que podía ir entre 0 y 1500. Acá vamos a ver que tenemos, si no tengo datos, era solamente de control y demás, tenemos que tener una trama mínima y el CRC. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, ¿sí? Teníamos 8 bits de sincronización con Manchester, direcciones de 6 bytes, ¿sí? MAC origen, MAC destino, ¿sí? Que habíamos visto que podían ser únicas, múlticas y broadcast, ¿sí? Únicas de uno a uno, múlticas de uno a un grupito, broadcast de uno a todas. El tipo de datos, bueno, vamos a ver que si es 0800 va a ser IP, si es 0806 es ARP, son dos protocolos que vamos a ver cuando avancemos un poquito más en la materia. Uno es el más común, ¿sí? Para conectar de acá al router y cualquier conectividad a una página web, exacto. Y ARP es otro tipo de protocolo para poder conocer en base a una dirección IP, ¿sí? Qué MAC tiene ese equipo, ¿sí? Porque nosotros precisamos completar en capa 2 MAC origen y MAC destino. Entonces hay un protocolo que nos ayuda, si no lo conocemos, eh, a completar esto. El relleno, vamos a ver que tenemos que completar la trama mínima, ¿sí? Como mínimo de 64 bits, ¿sí? 6, descartemos el preámbulo 6, 6, 2, 46 y 4 van a ser los 64 bytes que nosotros necesitamos como una trama mínima, porque recuerden que nosotros tenemos que llegar de un extremo al otro, ¿sí? Y seguir escuchando en el medio, ¿sí? Hoy en un cachito lo vamos a observar el porqué de eso. Entonces, por eso tenemos una trama mínima. Y acá está el porqué. Si nosotros teníamos, ¿sí? En 10 megabits con un cable coaxil grueso, podíamos conectar 5 tramas de 500 metros con 4 repetidores, ¿sí? Entonces, nuestra longitud máxima era de 2500 metros, ¿sí? Y acá está. Entonces, cuando la estación A envía algo por el medio compartido, ¿sí? Tiene que llegar hasta el máximo, hasta los 2500 metros que puede estar la estación destino, ¿sí? Que se quiere comunicar, ¿sí? Entonces, más o menos nosotros tenemos que tener el tiempo de ida y el tiempo de vuelta, ¿sí? Que sería aproximadamente 50 microsegundos, ¿sí? A 10 megabits, ¿sí? O sea, 1 por 10 a las 6 bits, ¿sí? Más o menos va a tardar 100 nanosegundos, o sea, 10 por o 100 por 10 a la 9 segundos, ¿sí? A la menos 9 segundos. Entonces,
nuestra trama mínima más o menos debería ser de 512 bits. Entonces, cuando yo esté enviando a 10 megabits por segundo, ¿sí? Si mi trama mínima es de 512 bits, cuando llega a la última estación, ¿sí? Acuérdense que tarda un tiempo, ¿sí? Es este, ¿sí? Entonces, llega hasta la última estación, quiere decir que si no volvió, ¿sí? Ningún ruido o algo, quiere decir que llegó hasta la última estación y no hubo colisión, ¿sí? Por eso la trama mínima. Yo meto algo en el medio y me quedo escuchando, ¿sí? Cuando terminé de mandar toda mi trama, quiere decir, si no hubo ningún ruido o algo extraño, quiere decir que llegó, pudo haber llegado hasta la última estación si era la que yo me quería comunicar y no hubo colisión, ¿sí? Por eso es el tiempo y la trama eh, mínima que nosotros tenemos que enviar. A medida que aumentamos la velocidad, ¿sí? Pasamos de 10 megabits a 100 megabits, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Y aumentar la trama, ¿sí? O disminuir la distancia, ¿sí? Si yo estoy enviando más bits por segundo, 100 megabits por segundo, estoy poniendo más bits en el medio, más rápido, ¿sí? Entonces, aminoro la distancia porque voy a terminar antes de enviar todos los datos, ¿sí? Entonces, bueno, acá nace, ¿sí? La IEEE, DICS y IEEE, donde, bueno, cambia, ¿sí? Acuérdense que DICS teníamos el campo tipo de datos, ya estaba ese protocolo en funcionamiento y viene el estándar IEEE a decir, che, bueno, ¿cómo estandarizamos esto? ¿Sí? Bueno, lo estandarizan, ¿sí? Con un campo longitud. En vez del campo tipo, lo cambian por un campo longitud, ¿sí? Pero como nosotros ya teníamos el tipo de datos que iba a enviar Dix, ¿sí? Bueno, una engaña pichanga que hicieron fue incorporar en los primeros campos de la parte de capa 3 la LLC, ¿sí? La Logical in Control. Y ahí estaba el tipo de datos, ¿sí? Metido en los primeros bytes. Ahora lo vemos en un ejemplito. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Sí? Si es un tipo DIX, ¿sí? Bueno, si en los 2 bytes, ¿sí? Tengo algo menor a 1500, o sea, menor a 0600, ¿sí? Es el campo longitud, y si es algo mayor, ¿sí? Es el campo tipo, ¿sí? Esto es DIX y esto es IEEE 802.3, ¿sí? Miremos acá que hay una trama, ¿sí? En el ejemplo, ¿sí? Donde tenemos una trama acá, ¿sí? Donde tenemos el campo, fíjense que es el campo longitud, ¿sí? Ahí, ¿sí? Si vemos ahí, está toda la trama, ¿sí? Donde tengo todos los datos, capa 2, ¿sí? MAC destino, MAC origen, ¿sí? Y acá el 0800 es mayor a 0600, entonces es el campo longitud, ¿sí? Es el campo es mayor a 1535, entonces tenemos el tipo DIX, ¿sí? ¿Sí? Entonces, MAC destino, MAX tipo, tenemos mayor a 0600, entonces el campo tipo, ¿sí? Ahí, miren acá, ¿sí? Mayor a 1535, mayor a menos 600, el campo tipo DIX. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso ya estaba estandarizado. Y bueno, cuando vino la IEEE a estandarizar las cuestiones, dijeron, bueno, como el campo tipo estaba todo por encima del 0600, ¿sí? Bueno, si es algo menor a 0600, el campo longitud, ¿sí? Porque nosotros íbamos a tener, ¿sí? ¿Sí? Íbamos a tener acá
En 0800, acá decíamos que era IP, 0806 era RP, ¿sí? El tipo de datos que va a venir acá, ¿sí? El tipo de datos, ya sabemos que va a venir 0800, el tipo de datos IP versión 4. Si era 0806, ¿sí? El tipo de datos era ARP. Miren acá, ¿sí? También, ahora acá es una trama IEEE 802.3, ¿sí? Un campo longitud. Fíjense que acá tengo la longitud, ¿sí? Fíjense, MAC destino, MAC origen y acá, este. ¿Ven ahí? 0.32. Es algo menor, ¿sí? A 0.600, ¿sí? ¿Sí? Entonces, campo menor a 0.600, ¿sí? Entonces esto es el campo no es el campo tipo, es el campo longitud. Entonces, esto es el estándar IEEE 802.3. Vamos acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo arreglaron? Si yo preciso qué tipo de datos me va a venir acá adentro, qué tipo de datos me va a venir todo acá, qué es lo que va a venir acá. Entonces acá hicieron, esta es la engaña pichanga de que pusieron un campo logical link control, ven ahí, ahí, eso, donde me dice qué tipo de datos PBSTP, que es de STP, un protocolo de STP, qué tipo de datos va a venir acá, de Spanning Tree. Todo lo que va a venir posterior, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue la manera de que como estaba ya DIX en funcionamiento, ¿sí? Y todos los protocolos IP, ARP, SSMACD estaban utilizando eso, ¿cómo lo estandarizamos eso? Viene IEEE, bueno, lo estandarizamos en vez de campo tipo, campo longitud. ¿Sí? Y bueno, entonces le agregaron ahí el tipo de datos que venía acá adentro, al principio, ¿sí? Porque acá tenía 2 bytes nada más. Tengo 2 bytes. MAC destino, MAC origen y el tipo, en vez del tipo de datos, la longitud. Menor a 0.600 es longitud, mayor a 0.600 el tipo de datos. Bueno, esa fue la manera que tuvieron de homogenizar, ¿sí? DIX y IEEE 802.3. ¿Sí? Y fíjense los 3 campos que incorpora IEEE. Proceso origen, proceso destino y el control. Son estos que estaban acá, que habíamos visto acá. ¿Sí? Proceso origen y el control. ¿Sí? Y acá está el tipo de dato. Entonces, bueno, le agregaron, ¿sí? ¿Sí? Le agregaron la lógica link control entre medio. Bueno, y llegamos a la parte donde ya algo habíamos hablado la semana pasada, donde decíamos que había un algoritmo de exponencial binario, ¿sí? Dentro del protocolo que Bob desarrollaron, que era el CSMACD persistente, ¿no? La idea es, cuando yo transmito, ¿sí? Me quedo escuchando en el medio, si detecto una colisión, alguien detecta una colisión, se envía, ¿sí? Abortan la transmisión con una señal de ruido, ¿sí? Corta de 48 bits. Entonces, si alguien detecta esa señal de ruido, todos los que detectan la señal de ruido y estaban transmitiendo, abortan la transmisión porque hubo una colisión en el medio y empiezan aleatoriamente un intervalo de tiempo nuevamente a competir por el medio, ¿sí? Y habíamos visto que el algoritmo es el siguiente, ¿sí? Si detectan una primera colisión, 2 estaciones, bueno, eligen al azar entre 0 y 1. Entonces 2 a la 1 menos 1 tengo en intervalo 0, en intervalo 1, ¿sí? Para transmitir, volvemos a colisionar por casualidad, bueno, tenemos el intervalo 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Volvemos a colisionar, bueno, 2 a la 3, ¿sí? 0, 1, 2, 3, y llegamos hasta las 10 colisiones. Si ya llegamos a las 10 colisiones, tenemos hasta 1023 ranuras disponibles.
Acuérdense que había una filmina anterior donde teníamos hasta 1024 estaciones, ¿sí?, disponibles en UTP. Entonces por eso decimos que tenemos hasta 1023 ranuras. Y después nos quedamos en 1023 ranuras, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Ahí hasta 16. ¿Sí? Si nuevamente volvemos a colisionar, decimos esta red es imposible, siempre tenemos las 1023 estaciones, un montón de estaciones acá y todos queremos transmitir y es imposible transmitir, ¿sí? Estamos colisionando todo el tiempo. Con la llegada del cable UTP, ¿sí?, acuérdense que teníamos este tipo de concentrador o hub, ¿sí?, donde ahora en vez de conectar tipo bus, conectábamos tipo estrella a los dispositivos a través de estas placas que teníamos acá, ¿sí? Cambiábamos estas placas de red, ¿sí? Cable coaxil delgado, cable coaxil grueso, cambiamos por cable UTP, ¿sí? Un cable como este, ¿sí?, que le habíamos llevado la vez pasada, un cable como este, ¿sí?, donde, bueno, eso va a la placa de red y eso va a la otra punta al hub, ¿sí?, al hubcito este. Y esto era lo que nos permitía a nosotros es que si un equipo se desconectaba de la red, ¿sí?, no se caiga toda la red, ¿sí?, se desconecte solamente ese equipo, ¿sí?, esa estación, esa PC, y no toda la red. Entonces ahora estábamos conectados tipo estrella, ¿sí? El tema es que acá tenemos todo un dominio de colisión. Fíjense acá, miren acá. Este es un hub, ¿sí?, y este es un switch. Este es un dispositivo, ¿sí?, un poquito más inteligente. Este es un hub. Fíjense que si yo acá le voy a mandar un mensaje de esta PC a esta PC. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Voy a mandarle un mensaje, voy a poner simulación. Voy a mandar un mensajito de ahí, ¿sí? Bueno, vamos a poner acá que simule. Y fíjense que ahora, ¡boom!, ¿sí? Fíjense que ahora, ahí, lo que vimos recién. El hub es un equipo físico, ¿sí?, que trabaja a nivel de capa física, ¿sí? No es inteligente. Todo lo que llega por una interfaz lo desparrama por todas las interfaces que tienen conectadas. Fíjense que le llegó a este, le llegó a este, le llegó a este. El único que la va a procesar es este, ¿sí?, porque es el equipo destinatario, ¿sí?, que tenía el, el dato que quería procesar, ¿sí? Esta PC se quería comunicar con esta, no se quería comunicar con esta, pero estos recibieron también la trama. ¿Me siguieron? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, vino la trama por un puerto y se desparramó para todas. Lo mismo que el bus. Cuando alguien transmitía en el bus, ¿sí?, llegaba a todas las estaciones, ¿sí? Lo que cambió ahora es la conexión física, tipo estrella. Pero lógicamente sigue trabajando igual. Hay un solo dominio de colisión. Todo es el dominio de colisión, porque todas pueden colisionar, ¿sí? Todas las estaciones que están conectadas acá pueden colisionar. Cuando uno transmite, todas reciben. Todo es un dominio de colisión. Entonces ahí está el CCMA-CD trabajando, ¿sí? Ahora bien, un equipo con un poquito de más eh, de procesamiento, ¿sí?, que sería uno de estos, un hub, ¿sí?, un hub un poquito más inteligente. El tipo va a saber, ¿sí?, qué MAC tiene conectada en esta interfaz, faz 00. Vamos a mirar acá, en esta interfaz, pucho, ahí.
en la fase 02, en la fase 03, fase 04. Entonces ahora yo también quiero mandar uno a este, ¿sí? Entonces le voy a mandar de ahí un ping. Voy a parar esto. Voy a simular de vuelta, pero voy a mandar un ping ahora de este dispositivo, ¿sí? Acá. Vamos a mirar. Bueno, esto sucede la primera vez, porque cuando arranca el switch por primera vez, ¿sí? Trabaja como un hub. Ahora miremos esto. Vamos a ver el segundo paquete, porque acá ya conoce qué Mac tiene. Vamos a ver. Fíjense que ahí fue, ¿sí? Por este caminito, no pasó por estos otros, ¿sí? No se los mandó a los otros. ¿Se ve eso? Porque el switch, ¿sí? Ahora, que es un dispositivo un poquito más inteligente, show Mac, ya sabe, ¿sí? Que en la 1 tiene esta Mac, en la 2 tiene esta Mac, y puede, ¿sí? Conmutar, ¿sí? Entre este interfaz y esta interfaz. Cuando conozca ahora la Mac que tiene de capa 2 esta PC, y esta PC la va a asociar, ¿sí? A los ports que tiene y puede conmutar directamente, ¿sí? Puede conmutar. Ahora, por ejemplo, yo hago esto. Miren. Hago a la pin a la 192.168.10.13, que es esta es la 11, esta es la 10, las 11, la 12. La 12. Ahí. Uy, mira simulación. Fíjense. Ahí. Vale. Simulación. Ahí. Tiki, tiki. Esta es la 12. Ah. Vamos a poner. Y esta es la. Me estaba haciendo yo mismo. Espérenme un cachito. Ahí. Voy a salir de simulación. A la 13. Y voy a volver a simulación. Ahora sí. Miren ahí. Y ahí va. ¿Sí? Entonces, esta puede estar comunicándose con esta y esta con esta simultáneamente, ¿sí? Y no va a haber colisión. Porque, porque ahora el switch, si miramos, tiene ahora en su memoria qué Mac tiene en cada una de sus interfaces. Entonces, el dominio de colisión en un switch es cada interfaz. Acá puede haber una colisión, ¿sí? Porque, por ejemplo, puedo conectar de este a un hub acá, ¿sí? Y acá tener 5 computadoras, ¿sí? Entonces el dominio de colisión es la propia interfaz. Bien, entonces la mejora que tuvo del hub al switch es que este es un poquito más inteligente y puede mirar capa 2. Puede ver
qué MAC tiene asociada en cada una de las interfaces. Entonces puede asociar, ¿sí?, que acá tiene la MAC de esta PC, que acá tiene la MAC de esta PC. Fijémonos acá. Vamos a mirar acá. Stop. Fíjense que acá tiene la MAC 6C de 2. 6C de 2. Vamos a mirar. 6C de 2. La está en esta interfaz, en la 2. ¿Sí? ¿Se ve eso? Cosa que acá no lo puedo tener. En este no tiene eso. Entonces puede conmutar la 1 con la 2, la 3 con la 4, sin que haya colisión. Por eso cada interfaz es un dominio de colisión. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Diga. Sí, o sea, entre, digamos, de la compu y el Switch, vos seguís teniendo colisiones. No entendí bien lo que es el dominio de colisión, es los lugares donde vos podés llegar a tener colisión. O sea, entre compu Exacto. y compu no, porque el Switch Y, al direccionar no te lo va a permitir, digamos. al principio, cuando arranca el switch, puedes tener colisión porque trabaja como un hub, como no. Vos Claro, imagínate, por ahora estoy despierta el switch. registrada. Claro, despierta el switch, ¿viste? Fíjate que el primer paquete se envió en el switch, se envió a todas las estaciones. ¿Y por qué no tenía asociada la Mac? ¿Sí? Cuando este respondió y llegó a la fase 02, ya dijo, che, acá ya tengo esta Mac asociada. ¿Sí? Entonces ya la guardo en memoria. Entonces ahora puede empezar, ¿sí?, a conmutar, ¿sí?, específicamente de interfaz a interfaz. Entonces cada interfaz es el dominio de colisión. En cambio, en un hub, toda la red, ¿sí?, toda la red es el dominio de colisión. Mirá acá, si yo hago esto, ¿sí?, si yo ahora acá conecto esto con esto, ¿sí?, ¿sí?, en esta interfaz voy a ver esta Mac, esta Mac, esta Mac, esta Mac, ¿sí? Entonces el dominio de colisión es todo esto. ¿Por qué? Porque acá tengo un hub en principio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí la tabla de Mac registra todas o Va se a fija la última registrar que le todas. llegó. No, va a registrar todas. Cada vez que conoce que esta se quiera comunicar con esta se quiera comunicar con alguna de estas que tiene acá, va a empezar a asociar en su tabla Mac la Mac de acá, la Mac de acá, la Mac de acá, la Mac de acá. Acá ahora no lo puedo hacer porque tengo las mismas IP, ¿sí?, que yo le puse la 1010 y esta también tiene la 1010. Si hubiese puesto la 15, la 16, la 18 y 19, háganlo ustedes si quieren, hagan esto, pongan un hub. Lo que pasa es que todavía no sé si aprendieron con los chicos a configurar una dirección. Sí, profe, nos explicaron cómo configurarla. Bueno, entonces lo pueden hacer. Acá con dirección IP, fíjense que yo acá le pongo, por ejemplo, la 16, que no la tengo, ¿sí? Ahí. Entonces ahora puedo hacerle un ping a las 192.168.1016, ¿sí? Y ahí debería llegar al timeout. Ahí ya está llegando, ¿sí? Entonces vamos a ver que que tiene esta Mac, 7B5B. Vamos a mirar acá. 7B5B. La conozco por la interfaz 05, que es esta. Y mirá si acá le cambio, le pongo la 17. Pongo la 17. Y a este le digo, ándate a la 17.
Miremos acá. Bueno, esto se va borrando por un tiempo. Si no hay conectividad, se borran. Pero fijémonos acá, esta 9A6C. 9A6C, ¿eh? Ahí, por la 5 también la conozco. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces el dominio de colisión de acá es toda, en el switch es cada interfaz y en el hub toda, porque acá cuando alguien quiere, cuando este devuelve un dato que este le preguntó, ¿sí? Si esto lo hago en simulación, cada vez que yo mando el paquetito de vuelta para acá, le llega a esta, le llega a esta, le llega a este. ¿Sí? Y si al switch ponerle le llega mensaje de dos compus distintas por dos puertos distintos al mismo Sí. tiempo, ¿puede generar colisión o tiene una memoria, algo y Va a tener una memoria, pero puede llegar a tener una colisión si está por eso usamos, si está en 10 megabits por segundo, ¿sí? Usa CCMA-CD, si no, ya ahora usa full duplex, ya ahora no, en 100, en 1 giga y demás, ya no se usa CCMA-CD, en 10 megabits sí. Miremos acá, esto es lo que viene, ¿sí? Acá. ¿Sí? Acá vimos el conmutador, ¿sí? La MAC address table, reenvío selectivo de trama, fíjense que hicimos eso, ¿sí? Ya las tramas se envían selectivamente, ¿sí? No se envía por difusión a todas, ¿sí? Entonces ya, como son full duplex, puedo enviar y recibir al mismo tiempo, ¿sí? Ya no es necesario CCMA-CD en un switch, ¿sí? Y pueden enviarse tramas al mismo tiempo porque tiene buffers. Entonces, si yo estoy comunicándome con dos PC, me quieren enviar a mí, yo guardo la trama de la segunda que me quiere conectar. Una vez que terminó de enviarle la primera trama, le envío la segunda. Yo la guardé en el switch, se guardó por un tiempito, ¿sí? Acuérdense, esto viene a mucha velocidad y se guarda y se envía, ¿sí? profe, o sea, el full duplex es el cable en sí, digamos, que tiene. Puede enviar y recibir a la vez. Acordate que vos tenés TX y RX, dos pares y dos pares, ¿sí? Entonces vos podés enviar y recibir al mismo tiempo. Acordate, half duplex era de uno al otro, simplex era de uno siempre de A a B. Half duplex era de A a B en un tiempo, de B a otro tiempo. Y full duplex, A y B se comunican a la vez, ¿sí? Eso. ¿Se ve? O sea que tampoco sería un dominio de colisión, o sigue siendo un dominio de colisión, pero se evita, digamos. En el switch, sí, en el switch sí, porque si hay alguien, porque vos no sabes que a lo mejor por detrás podés haber conectado un hub, donde hay un dominio de colisión, ¿sí? Entre todas ellas. Y te va a llegar a vos también, ¿sí? Por eso, cada interfaz en un switch es un dominio de colisión. Puede haber una colisión, ¿sí? Bien. Sí. Y vos después, bueno, van a poder aprender, a lo mejor en algún comandito acá, show interfaz brief, ahí, a ver, acá. Esto lo van a ver un poco más en redes 2. Show interfaz brief, show interfaz. A ver, me tengo que parar. Fase Ethernet 0/0. Me paro ahí. 0/0. ¿No? ¿Qué más tengo? /1. Ahí. Ahí me va a dar información de los paquetes que recibió en una interfaz, dropeó y demás, y si hubo colisiones, ¿sí?
eso en principio lo ven un poquito más adelante, pero bueno. Se puede saber eso. Si hay colisiones en una interfaz, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se presta atención. Puede ser que alguno esté mandando broadcast continuamente. Ahí, vamos acá. Bueno, entonces, nuestra idea siempre fíjense, estábamos en 10 base T, 10 base T, 10 base T, y bueno, la idea es, con un cable UTP categoría 5, 5E y demás, podemos llegar a 100 megabits. ¿Sí? Entonces podemos llegar a 100 megabits, entonces se llama 100 base TX. ¿Sí? El segmento era de 100 metros, ¿sí? Podemos ir a full duplex, enviar y recibir al mismo tiempo a 1000 megabits con fibra óptica, la distancia es mayor, ¿sí? Y ya no empezamos a utilizar Manchester como utilizamos en 10 base T, ¿sí? Empezamos a utilizar otro tipo de codificación, 4B, 5B. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con 4 bits estoy mandando, codificando 5 bits. Fíjense que yo ahora, es esto, miren, acá yo lo busqué, una codificación de esta manera, ¿ven ahí? Con 4 bits estoy mandando este choclo de 5. Con este estoy mandando, se interpreta que estoy mandando este choclo de 5. Con este estoy mandando este choclo de 5. Con este choclo de 5. Con este choclo de 5. Con este. Fíjense, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me interesa a mí? Que en 4 tipos de bits, ¿sí? Estoy mandando 5. ¿Qué estoy aumentando? La velocidad de transferencia. Siempre a mí me permite a mí, siempre lo que quiero es aumentar la velocidad de transferencia, más bits por segundo. Entonces con esta codificación aumentaron la velocidad de transferencia. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Fíjense que yo con 16 posibilidades, con 4 bits tengo 16 posibilidades, ¿sí? Pero estoy mandando en esas 16 posibilidades 5. 5, ¿sí? Entonces aumento la velocidad de transferencia. Pero no se pueden lograr todas las combinaciones, sí, pero la mayoría de las combinaciones posibles en la transmisión, sí. Vamos a mirar esto también. Fíjate que después, bueno, acá Y si tenés que mandar 4 bits, o sea, si yo te tengo que mandar el mensaje que equivale a 5 bits, ¿cómo le bueno, digo? No, en realidad esto es un mensaje posta de 4. es una carga, un pad, algo que no te sirve. Rellenas con ceros, ¿sí? Fíjate que hay veces que uno, acá en la trama mínima, ¿sí? No me sirve a mí la trama mínima, fíjate, acá relleno el pad con ceros, no con información. No me sirve de nada, lo relleno. ¿Por qué? Porque tiene que ser la trama mínima. ¿Sí? Imagínate que yo acá en esto, cuando estábamos haciendo este ejemplito ahí, ¿sí? La información que yo tengo que mandar es, ahí, vamos a mirar acá, simulación. Quiero mandarlo al 13. Ahí. Y tiki, stop. Vamos a mirar acá. Quiero mirarla. Bueno. Ahí. Fíjate que acá tengo Mac, ¿sí? PDU.
Acá tengo el PDU, sí, acá son los datos que yo quiero. Yo a lo mejor acá le puedo rellenar, ¿sí? Lo puedo rellenar con ceros, ¿sí? De todo esto. Yo lo tendría que ver en modelo. Lo que pasa es que acá tendría que no me muestra todo como usan en el Wireshark. Acá lo ven por capas, ¿sí? ¿Sí? Capa 1, capa física, capa de enlace, ¿sí? Ethernet, ¿sí? MAC origen, MAC destino. Vamos a mirar lo que entra, ¿sí? MAC destino, MAC origen, el tipo de datos, ¿sí? ¿Sí? La longitud, ¿sí? Y el CRC. Si lo puede rellenar, ¿sí? Lo puede rellenar con ceros para que sea la longitud mínima. Es eso, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Fíjense que acá lo puedo rellenar lo puedo rellenar con ceros. ¿Sí? Si no completa la capacidad máxima que te puedo enviar. Bueno, estábamos ahí. Estábamos en esta parte, reducción de la longitud del segmento. Nosotros, al aumentar la velocidad de transferencia, aminoramos el segmento, ¿sí? Con gigabits, ¿sí? A 1000 base T, ¿sí? Ya usamos un cable UTP categoría 6. Bueno, ¿sí? Aumentamos 10 veces fase Ethernet. Siempre, fíjense que siempre tenemos compatibilidad con 100 y 10 megabits. O sea, una placa de red que puede llegar a trabajar a 1 gigabit puede comunicarse con otra placa de red en Ethernet que trabaja a 10 megabits. ¿Sí? Siempre va a ser menor que la menor. ¿Sí? Si yo tengo la posibilidad de trabajar a 1 gigabit, también voy a poder trabajar a 100 y a 10. ¿Sí? Si el equipo trabaja solamente a 10, ¿sí? Me voy a conectar a 10. ¿Sí? La codificación ahora es 8B, 10B. Quiere decir que con 8 bits de datos puedo traficar el equivalente a 10. ¿Sí? Entonces aumenta la velocidad de transferencia. Nuevamente, ¿qué es lo que quiero? Vamos a más, a 10 gigabits, ¿sí? Ya no existen, ¿sí? SSMACD, como habíamos visto. Fibra óptica, single modo, 10 kilómetros, 50 kilómetros, ¿sí? Son fibras monomodo. 10 base T, podemos llegar a conectar Ethernet, ¿sí? Con UTP. Y vamos a más. 100 bueno, esto es la codificación 64 bits con 66, ¿sí? Y vamos a más, a 40 gigabits, 100 gigabits, ¿sí? Es el estándar que IEEE en 2007 estuvo trabajando, entonces podemos llegar a conectar a estas velocidades con Ethernet. Entonces, larga vida Ethernet, podemos conectarnos simple, flexible, pocas fallas, económico, y siempre va evolucionando, ¿sí? Hasta ahora va evolucionando, más vale que las interfaces van a cambiar, ¿sí? No van a ser el cable ni coaxial, ¿sí? Van a ir con fibra óptica, ¿sí? Seguramente, y poder llegar a estas velocidades, ¿sí? A través de módulos conversores, eh, de, no sé, de 10 GB, 10 GB, gigabit. ¿Sí? Medios conversores fibra óptica a Ethernet, porque bueno, nosotros vamos a conectar a un o directamente, estos conversores están propiamente embebidos dentro del switch, ¿sí? Ya lo vamos a ver donde los switch
de 26 ports. ¿Sí? Ya, por ejemplo, estos switch, creo que el otro día le había llevado alguno. ¿Sí? Fíjense. Ya tienen embebido. A ver, me muestra. Acá, 24 volt Ethernet, ¿sí? Cable UTP, y estos dos son los módulos conversión de fibra. ¿Sí? O puedo usar este cableado de cobre o fibra óptica. Después la semana que viene le llevo algún switch de estas características también. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea siempre es aumentar la velocidad de transferencia, ¿sí? Bueno, con otra codificación, por supuesto, y tener compatibilidades, ¿sí? Fíjense que siempre la idea es poder tener compatibilidades con algo más viejito, ¿sí? Bueno, esa era la idea de hoy. La semana que viene, bueno, ahí tienen una práctica ya para empezar a hacer, que seguramente la van a trabajar con Facundo y con Nacho. Y la semana que viene recuerden que, bueno, vamos a tener en Pergamino, vamos a empezar a ver la semana que viene, conmigo cableo estructurado, y la otra con Javier. ¿Dudas, preguntas? Bueno, nos estamos viendo la semana próxima.